Bienvenidos a Dentro del Radar, un podcast de Radaría. Episodio 1. Inteligencia artificial en las empresas. ¿Innovación o improvisación? Hay una pregunta que las empresas rara vez se hacen en voz alta. ¿Estamos realmente preparados para usar inteligencia artificial o solo estamos convencidos de que sí? Porque hay una diferencia enorme entre las dos cosas y esa diferencia hoy está costando tiempo, dinero y oportunidades. Cloudera, una de las empresas de infraestructura de datos más grandes del mundo, publicó hace poco su Data Readiness Index de este año y para hacerlo encuestó a más de 1.200 líderes de tecnología en tres regiones diferentes del mundo: América Una, Europa y Asia Pacífico. La foto que dibuja ese informe es incómodo de ver y me parece importante traerlo acá porque habla de algo que va mucho más allá de la tecnología. Habla de cómo las organizaciones se cuentan a sí mismas una historia que todavía no es del todo verdad. Y acá vamos a descubrirlo. La gran mayoría de los encuestados dice tener una estrategia de datos clara, bien definida y alineada con los objetivos del negocio. Hasta ahí, todo bien. Pero casi el mismo grupo admite que no puede acceder a toda la información que necesita cuando la necesita, que sus sistemas fallan, que sus datos están dispersos o mal organizados o directamente inaccesibles. Eso es una contradicción. Y hoy vamos a analizarla desde tres ángulos: el problema de la infraestructura, el desafío de la gobernanza y algo que creo que es el nudo más difícil de desatar: la cultura. Cuando pensamos en inteligencia artificial, tendemos a pensar en los modelos, en cuál es el más potente, el más moderno, el más capaz de generar texto, imágenes o análisis. Pero hay algo que pocas veces se dice con honestidad en las notas de tecnología o en las conferencias de negocios, y es que la inteligencia artificial no funciona si los datos que la alimentan están rotos. Y rotos no significa inexistentes, significa fragmentados, dispersos en distintos sistemas que no se comunican entre sí. Significa que el área de ventas maneja su información de una manera, el área de logísticas de otra y el área de atención al cliente de una tercera. Y nadie puede ver el panorama completo. A eso se le llama un silo de datos y es uno de los problemas más persistentes y más subestimados del mundo empresarial actual. Casi 8 de cada 10 empresas, y las razones que dan no son técnicas en el sentido más estrecho del término. Dicen que los procesos de acceso son demasiado complicados, que no saben bien dónde vive cada dato dentro de su propia organización, que sus equipos no tienen formación suficiente para manejarlo. Y también dicen algo que me parece especialmente revelador desde una mirada comunicacional: que existe una resistencia cultural a compartir información entre áreas. Esta última parte no se resuelve comprando un software más caro, se resuelve cambiando de cómo las personas dentro de una organización se relacionan con la información, cambiando incentivos, cambiando conversaciones, cambiando el liderazgo. Es un problema de comunicación interna antes que un problema de tecnología. Un informe anterior de Cloudera, del año pasado, mostró que prácticamente la totalidad de las empresas encuestadas ya habían integrado IA en sus procesos de negocio. Casi todas. Y ese dato, presentado así, suena muy bien, suena a transformación, a futuro, a modernización. Pero hay una pregunta que ese número no responde: ¿es si funcionó? ¿Generó los resultados que se esperaban? Y ahí es donde el informe de este año se pone cada vez más interesante, porque cuando se les pregunta a esos mismos líderes de tecnología por qué el entorno de inversión de sus proyectos de IA no está dando lo esperado, las respuestas apuntan casi siempre al mismo lugar: la calidad de los datos, no a los modelos, no a los algoritmos, a los datos con los que esos modelos trabajan. Datos incompletos, que están desactualizados, inconscientes, datos que nadie limpió antes de meterlos al sistema, datos que nadie verificó y datos que en definitiva no estaban listos. Y hay algo más que aparece como causa de fracaso que me parece igual de importante, que es que la IA no se está integrando bien en los flujos reales de trabajo. Puedo tener el modelo más sofisticado del mundo, pero si el equipo que tiene que usarlo no sabe cómo incorporarlo a su rutina diaria, o si el sistema de ventas no está conectado con el sistema de análisis, ese modelo es una inversión costosa que no cambia nada. Eso no es un problema de ingeniería,
Es un problema de diseño organizacional, de cómo se comunica internamente, para qué sirve el sistema, quién la usa, cómo se usa y qué se espera de ella. Hay un hallazgo en el informe, y no es un número grandioso, sino que es una contradicción, que la gran mayoría de los encuestados dice confiar en la calidad de los datos, dice que son precisos, que están completos, que están alineados con los objetivos del negocio y que esa confianza es casi unánime. Pero al mismo tiempo, cuando se les pregunta cuántos tienen sus datos completamente gobernados, es decir, con control total, con trazabilidad, con reglas claras sobre quién accede a qué, el número se desploma. Apenas 1 de cada 5. Y esto tiene consecuencias concretas, porque cuando una empresa le da un modelo de IA datos que cree que están bien pero que en realidad están incompletos o mal estructurados, lo que obtiene a cambio son análisis incorrectos, predicciones erróneas, automatizaciones que fallan y después se preguntan por qué la IA no funciona. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de resolver esto? El informe es claro, la mayoría señala a los directores de tecnología, a los CEOs, a los CTOs, y también es claro que los niveles más altos de liderazgo entienden el problema y están dispuestos a actuar. Hay voluntad y hay conciencia estratégica, pero el problema no está en la cima, está en el medio. Está en las estructuras departamentales que acumularon años de hábitos, en los equipos que nunca tuvieron incentivos para compartir su información y en las organizaciones que construyeron sus sistemas en silos porque era más fácil y que ahora ese legado les pesa. Un punto que el informe deja muy claro es que no todas las industrias parten desde el mismo lugar. Las empresas de telecomunicaciones lideran en visibilidad y acceso a sus datos. Son las que más control dicen tener sobre su información. En el otro extremo está el sector público. Los organismos de gobierno son los que menos acceso tienen a su propia información. Y eso no es un dato menor. Estamos hablando de las instituciones que manejan los datos de millones de ciudadanos. Salud, educación, servicios sociales, y que esas organizaciones sean las menos preparadas para gestionar su información en la era de la IA es cuando menos preocupante. Quiero terminar con algo que creo que es la conclusión más honesta que deja este informe. La transformación que requiere la IA no empieza en los modelos, empiezan los datos. Y los datos no son un problema técnico, son un problema organizacional, cultural y fundamentalmente comunicacional. Las empresas que van a poder aprovechar la IA de verdad no son necesariamente las que tienen los modelos más caros, son las que tienen sus datos en orden, son las que saben dónde está su información, dónde pueden acceder a ella cuando la necesitan y tienen equipos que confían en esa información porque fue construida con criterio y con transparencia. Y para llegar ahí no alcanza con una decisión de directorio, sino que hace falta construir una narrativa interna coherente. Hace falta que los equipos entiendan por qué importa y hace falta liderazgo comunicacional, no solo liderazgo tecnológico. Esa confianza que tienen las empresas en sí mismas puede ser un motor o puede ser una trampa, depende de si viene acompañada de trabajo concreto o si es solo una parte del relato. Y eso es todo por hoy. Si esto te gustó, si te genera alguna pregunta, si querés seguir opinando sobre este tema, mandanos un mensaje que estamos en Instagram como radar.ia_ y que seguimos construyendo esta conversación juntos. Esto fue Dentro del Radar, un podcast de Radaría, el espacio donde miramos la tecnología con ojos periodísticos. Nos vemos en el próximo episodio.